Mira, yo la verdad, sí, estoy en mi mejor momento, eso siempre. Esperemos que la selección también esté en su mejor momento como yo. Pero yo sí también creo y me ilusiono, ¿no? En que estando en casa, porque el día en tu barrio, en Toluca, hicieron un buen partido, se motivaron, se metieron al rival. Me parece que a lo mejor podemos hacer una réplica en el Estadio Azteca, ¿no? De ese partido, con la gente apoyando, etcétera. Yo sí creo que podemos hacer 7 puntos, mínimo 5. No, pues. ¿De 7, 5? No. Espera, de 9, 5. Pero, No nos quites opciones. No. 7 o 5. O sea, yo estoy en ese 7 rango. máximos. O sea, la opción B. O sea, Paquito vota sí, por la B. opción B. O sea, un triunfo, 2 empates, porque si nos complica Corea y a lo mejor República Checa, pero el primer partido seguramente lo vamos a ganar. Yo estoy muy confiado en que se va a ganar. Vamos con ese promedio de 5 puntos. Tocayo, un poquito de emoción. Súbele el promedio. Dale sabor. A mí, no seas a mí me gusta gacho. venir al show mucho, Tocayo. Qué gusto verte, Vero, Gatillero, Empe. A veces es como un show de variedades. ¿Se acuerdan de los 60, 70? De sí por cuál vota. Así, ¿no? Luego por eso te Sí, ponen ¿por en cuál blanco y vota? negro, matador. ¿Verdad? Pero ahí te va. Pero ahí les va. México va a hacer 7 puntos, creo yo. Y, Bien, y creo bien. que le debe ganar a Sudáfrica. No por una diferencia abismal, ni mucho menos, pero creo que le debe ganar con cierta facilidad. Creo que va a empatar con Corea, que es el rival más complicado del grupo, y le tiene que ganar a lo que yo conocía como la República Checa. ¿En qué momento están cambiando los nombres de los países? No lo sé, pero bueno, a Chequia creo que le debe ganar en la altura, el smog, ¿no? El Estadio Azteca, por Dios. La A la hora de la afición con comida. 4 puntos. A la hora de la comida. La afición ya con comida. 4 puntos. El de taco, la selección. garnacha, Creo el que, chesco. creo que debe ganar. Va a pasar como primer lugar México, me Claro. parece. Coincido contigo con los 7 puntos. Ahora, el emperador se maneja en un plano realista, siempre lo ha hecho, él analiza fútbol y no se deja llevar por la emoción. Pero emperador, antes de que opines, quiero empezar a condicionar un poquito tu comentario, porque fíjate, Sudáfrica, ranking FIFA actual, que sé que es menos creíble que un político en campaña. Posición número 60 del mundo. Corea, 25 del mundo. República Checa, 39 del mundo. México, 14. ¡Vamos, emperador! Dale optimismo, papá. Claro, Mercader, te saludo con mucho gusto, Vero, Matador, Paco. La verdad los escucho bien pesimistas. Realmente, a ver, yo creo que van a ser los 9 puntos, sacar los 9 puntos. O sea, yo estoy con el Vasco, lo dijo, se le salió, ¿no? Que está de apechito y la verdad que sí. O sea, nos han tocado en anteriores mundiales rivales muy complicados y si analizamos bien, o sea, rival por rival, pues realmente México debe ser superior. O sea, y estando en casa. O sea, tienes que sumar los 9 puntos, hay que ir partido a partido, o sea, no nos puede pasar, por ejemplo, como en el 2018 en Rusia, que ya habían ganado los 2 importantes, ¿no? Le ganaste a Alemania y decías a Suecia, pues hay que ganarle también, ¿no? Y terminas perdiendo y el cruce te vas contra Brasil y quedas eliminado. Entonces va a ser importante que termines bien, así como fue en el 86, ¿no? Que ya lo mencionaban, en el 94 me tocó estar ahí, que era el grupo de la muerte. Quedamos empatados los 4 equipos con 4 puntos, por diferencia de goles avanzamos en primer lugar. Y en el 2002, ¿no? Que después te encuentras a Estados Unidos, que ahí tenías que ganarlo, ¿no? Que ya lo decían, que fue la derrota más dolorosa de un mundial, ¿no? Contra Estados Unidos. Pero va a ser importante, ¿no? Lógico quedar en primer lugar y ir partido a partido. Paco estuvo en el 98 también. Acuérdate, Paco, que en el último segundo prácticamente nos metimos contra Holanda. Venimos de atrás, ¿no? Contra Corea. Sí. Que íbamos perdiendo. Después, entre comillas, nos favoreció la expulsión, ¿no? Que sí era. coreano. Aprovechamos, la verdad. Y después contra Bélgica y contra Holanda. Muy buen Uno partido. menos empatamos, ¿no? Empatamos y avanzamos con... Holanda les pasó por encima, emperador. No, les debieron que meter dimos un toque, 5. Matador. Les debieron meter 5 en el primer tiempo. El primer tiempo, la verdad que sí, algo raro porque ¿cómo nos raro? pudieron haber goleado. Algo raro. Pero en el Algo segundo raro. les dimos un toque, Matador. ¿Cómo ves? Siempre para abajo, Matador. ¿Quién No, estaba no, en no, ¿Quién estaba en la positivo. defensa, emperador, en ese partido? Estaba Duilio Davino, estaba el Tibu. ¿Y tú? ¿Y tú, Nas? y yo. Carmona. Ah, Y Carmona. ¿Y No, qué pero pasó, después Carmona? Manolo Lapuente saca al Tibu, a Joel Sí, Sánchez.
y arriesgamos, ¿no? Con cuatro, Eso, línea de cuatro, y aventamos a todos al frente y empatamos en el último segundo ahí con el matador. Mira, Sí, números. falló Japstam, ¿te acuerdas de ese central? ¿Cómo no? Por supuesto. Era Los números era no juegan. el futbolista más caro del mundo en ese entonces, Japstam. Y le ganó el matador en el último minuto para empatar ese partido, aunque de todos modos creo que calificaba a México, ¿no? Otra vez el comentario en black and white, pero tiene razón. Hombre. No, Tiene razón. Ya era color. Bueno, Ya había más o nacido, menos. güey. Nos emocionó. Puntos en fase de grupos, por favor pongan atención, porque desde México 1986, donde Vero ni siquiera había nacido, 5 unidades, 4 unidades, 5, 7, 4, 4, 7, 6 y 4. Es decir, a ojo de Se buen manejaban cubero. 2 puntos, matador, De por poquis. triunfo. Ya después se inventaron los 3 puntos, también, Espérate, México 86 ya era de a 3 unidades, no inventes. No, tocayo. no era No, de- era Eran dos dos. puntos. Mira, uno que no había nacido. Pues por eso. Potero, Potaro, al final de cuentas, desde el 94, si quieres, ¿te la cierro? Creo que también. Fíjate. No. ¿Desde cuándo son 3 puntos? No, hay que investigarlo bien porque creo que en 94 todavía eran 2 puntos. ¿eh? No. Sí, ¿No, sí, 94? sí. Yo creo Sí, que sí. 94, 2 puntos. ¿También? Yo creo que ya en 98 Fue a partir del 98. puede ser que sí. Fíjate, ¿ves? Ok, desde el 98, pues. Ciérralo en el 98. Pensando en 3 puntos. La selección Ponnos mexicana en blanco a nosotros nunca tres, ha Mercado. ganado 9 unidades. Y con esto no quiero ser pesimista, ni mucho menos. No quiero ser pesimista, ni mucho menos. Nos dice producción que en el 94 se daban sí, 3 puntos. Pero ¿Sí? bueno, Claro. sí, pero a mí me está diciendo... bueno, Que no, está bien, perdimos está bien, contra está bien. Noruega, le ganamos a Irlanda y empatamos contra Italia. ¿Cuántos puntos nos dieron? 4. 4 puntos. Y ahí me andan Sí. troleando. Tienes razón, Mercader, perdón. No, Sí, es que qué bárbaro. No empieza todavía la puta veraniega y ya empezamos a despedirnos entre pero sí nosotros. tenemos que dar 2 puntos. Merca, tú eres millennial, tú por eso sabes todo Es que esto. Pues sí, ¿se me acuerdan voy que a eran 2 justificar, puntos? Tocayo. Me voy a No, está justificar. bien. Mal hecho. Yo nací en el 86, tenía 4 meses de nacido, entonces no tenía yo idea. Pues no. No, pero ¿Ni yo? tenía razón. Por eso. Sí, No, o sea. sí eran 3 puntos. Sí, o sea. Ahorita sí ya tienes idea, Mercader, ¿o no? No, tampoco. Han pasado todavía 40 años y sigo sin idea, emperador. Ni idea, ¿va? Sigo sin idea, por eso me junto contigo para iluminarme en el camino. Pero aún así, gacho, aún así el que la calabació fuiste tú. Ya me andabas tundiendo. Exacto. En fin, acá tenemos idea de lo más Todavía el importante. gatillero refrenda el comentario. No, fue hasta el 98. Bueno, o sea, a ver, nosotros tres. a ver. Acá lo importante es que México nunca ha hecho 9 sumando de a 3. Nunca. Jamás. Pero no importa. Pero el siempre tema hay es una pasar primera en vez. primero. Siempre hay una Vamos primera a vez. pasar en primero, como dice el matador. A ver, alegres Vamos a pasar cuentas. en primer A ver, lugar. gatillero. Escenario 1, Estadio México contra Sudáfrica. 1-0 al Ganamos. minuto 92, penalti. Raúl Alonso Jiménez finta, voltea para la izquierda, Ah, remata para la derecha. Vamos a ganar bien. 1-0 ganamos. 1-0. Poste, ¿no? Vamos a ganar Poste y bien. adentro. A lo mejor Pasa como el penal de Hugo Sánchez en el 86, ¿no? Contra Paraguay, que todos esperamos que la Paraguay. metiera Hugo Sánchez y la falla, ¿no? No, No, ¿se acuerdan el del 86? Claro. No, pero Sí. Estoy ojalá diciendo ganen que los tenía 3 4 puntos. meses de nacido. ¿Qué me voy a acordar del 86? Aparte, ese partido, Tocayo, que dice el Ahí emperador, está la historia. empezó me ganando encanta México. los libros, Por videos. favor, no. Oye, ¿Qué cuáles libros? Ese partido al que alude ese emperador lo empezó ganando México a los 5 minutos Sí. con el gol de Luis Flores. Contra Paraguay Sí, todos dijimos, ya está. Y está. terminó empatado a 1 ese partido porque Cabañas, me parece, o Romerito hicieron el gol del empate y Hugo falló. Yo estaba efectivamente arriba ya el penal. Yo en también. el carro de pescado que mis papás lograron comprar unos boletos. Estaba ya en el carro de pescado arriba, los veía a los muñequitos así de chiquitos, pero bueno. Y sí, y la verdad fue un partido en el cual que yo creo que México podía haber hecho algún gol más, luego viene lo de Hugo y eso, pero yo el primer partido, así te lo digo, vamos a estar sometiendo a Sudáfrica, porque también, en serio, de verdad, estamos preocupados de Sudáfrica. O sea, no es de que digamos, es de apechito. Creo que es demasiado, pero no podemos estar preocupados de Sudáfrica. O sea, si los jugadores mexicanos juegan seriamente, lo hacen sometiendo al rival, que yo creo que va a ser así, y Sudáfrica va a empezar a contragolpear, y tenemos cuidado con las vigilancias, las marcas en ataque, yo creo que aunque se meta atrás, debemos de preocupar jugadas de gol y vamos Sí. a ganar. Ya después veremos que, pero una cosa, Mercado, es bien importante y Claudio lo sabe, el primer partido con un triunfo ya estás en el otro lado. Mira, Claro. es importante mencionar porque la producción está en todas. Fíjate, emperador, para que veas la documentación, ¿eh?
El sistema de 3 puntos por victoria se comenzó a contar a nivel global a partir de 1995, cuando la FIFA lo adoptó oficialmente para todas las ligas profesionales. Esa medida se utilizó por primera vez en la Copa del Mundo del 94. Tú la jugaste y ni sabías, güey. O sea, tú la jugaste. Tú le empataste a un equipo y le ganaste. O sea, pero por favor, y me andas diciendo que busca la historia. Jugaste ahí. O sea, así no se Ahí vale. estás viendo Jugaste ahí. la memoria de los viejitos, ¿ya En fin, viste? Se les es la fue. edad, es la edad, pero ahora... Yo nada más me preocupaba, Mercader, por avanzar, ¿no? De que puntos. ¡Calma, por favor, por avanzar! Siempre hemos hecho lo mismo. Con figuras como tú y como mi querido Gatillero, con figuras como ustedes dos que son representantes del fútbol mexicano en su máximo esplendor, hemos quedado siempre igual. Entonces, hablando del 86, que tuvieron la oportunidad, Tocayo, tú tendrás mejor memoria, pues sacan a la selección mexicana del Estadio Azteca cuando tenían la oportunidad. Bueno, en fin, ya. Y en el 70 también Tocayo. Porque se lo llevaron a tu tierra, se lo llevaron a Toluca. No es que tenga nada de malo ir a jugar a Toluca, pero ahí se comió 4 de Italia. El equipo mexicano. hubiera comido 4 en el Azteca igual. Partido. Sí, claro, claro. Donde sea, va. Italia que llegó a la final. Lo que sí es cierto es que en el 86 es en el único mundial donde se ha llegado al mentado 5º partido. Y ahí creo que con el calor que había en Monterrey, le debió ganar México a Alemania. Mira, Termina Y perdiendo nos en anularon penales. un gol, ¿eh? El del abuelo. El abuelo Cruz, Era bueno, parece ¿no? que era bueno. Nos Mira, anularon un gol. Pero, fíjate en los partidos inaugurales cómo le va a la selección para que tengamos un poquito de historia. Para que nos... La gente lo ver, pide, que hablen los el millennials. emperador lo reclama. Vamos a ver entonces cómo el tricolor le ha ido en los partidos inaugurales de una justa veraniega. No Pues puede. resulta que en 1930, cuando valía la victoria menos 4 puntos, teníamos contra Francia un resultado de 4-1, Brasil 50-4-0, Suiza 54-5-0, Suiza 58-3-0, Chile 62, Brasil nos metió en problemas 0-2, contra la Unión Soviética 0-0, pero México contra Sudáfrica, No. Ahorita... contra la selección anfitriona en esa justa veraniega. Pero Ahorita ve, escuchaba- fue de visitante, Yo ahorita Mercader. escuchaba a Paco. Yo ahorita escuchaba a En Paco. el año de la canica. jugaste Yo no con estaría grandes tan rivales. confiada. No estaría tan confiada con Sudáfrica. La verdad, los estamos menospreciando y muchísimo. Y para mí es uno de los fuertes rivales. Primero Corea del Sur y luego Sudáfrica. No. Pero al final. Sí. Correcto. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Hay ahorita Sudáfrica, mira que lo acompaña. ¿Qué no es la selección que acaba de ganar la Champions de África hace 2 semanas? Fue Ganó Sudáfrica. Senegal y se la estaban peleando que Marruecos, ¿no? La ganó Marruecos, ¿no? No, ahí hubo ahí conflicto, ¿no? Pero La estuvo Copa en Africana. top algo, o sea, estuvo en alto de la tabla, viene compitiendo muy bien en las también copas africanas de naciones, en fin, o sea, al final yo creo que los africanos en general sí son jugadores muy veloces, obviamente no hablemos de la potencia y el físico que tienen, pero que siempre son muy estorbosos, a lo mejor no tan técnicos, ¿no? Como más acá, Centroamérica, Sudamérica, Latinoamérica, pero sí creo que estos jugadores van a dar demasiada lata. Y a mí lo que me preocupa es que nosotros no tenemos variantes al momento de hacer cambios. Es la realidad. Ahorita hemos visto una infinidad de cambios, 11 cambios en estos últimos amistosos, y ni así convencemos. Por favor, oigan, hay que en realidad ponernos a ver nada más en el momento que se cansen, porque también el jugador mexicano no te aguanta los 90 minutos. No, pero se va a cansar antes el sudafricano. No, ¿no? pero es que no. 1 de la tarde, altura de la Ciudad de México. ¿Sabes qué? Y smog. empezando por ahí, está muy mal que pienses que entonces esos factores ya van a eliminar a todas las selecciones. No que la vayan a Bueno, eliminar. ya van a estar pero por adaptados, supuesto ¿no? que son Por eso a ver, vinieron a aclimatarse. son elementos que Por eso juegan en vinieron favor hace del 2 equipo semanas a mexicano, aclimatarse Vero. acá, Murrieta. Pero tú no crees para que- acostumbrarse. Bueno, también hay jugadores mexicanos que juegan en Europa, a los que les cuesta trabajo venir a jugar a México, a Lo la dijo altura de la Javier Ciudad de México. recientemente, 2 Claro, futbolistas por no estaban en supuesto. condiciones al 100 para Estoy estar en la altura. totalmente de acuerdo, pero a ver, tu Bueno, gente, pero tampoco el no vayas smog, tan o sea, lejos. Pregúntale a cualquier equipo de la Liga Mexicana que venga a la Ciudad de México y mentalmente se los comen, o sea, les cuesta muchísimo. Entonces, yo también te estoy diciendo, o sea, yo no es de que menosprecie a Sudáfrica, pero de verdad estamos preocupados por un equipo que tú crees que nos va a venir a atacar, que nos va a venir a someter, que tiene grandes figuras, que juegan en Europa, no quiere decir que sean unos, wow, jugadores. Yo creo mucho más en los que tenemos nosotros como mexicanos, que van a salir motivados, con una mentalidad bien positiva, van a saber perfectamente lo que hacen. Yo creo que vamos a someter Yo a veo- Sudáfrica. Lo importante es marcar gol, pero que lo vamos a someter, lo vamos a someter. yo veo, compañeros, por lo menos 4 selecciones mucho más poderosas que la sudafricana. Costa de Marfil,
Senegal, Marruecos, Egipto, y te diría que incluso Ghana está hoy por encima del equipo sudafricano. Ghana vino con un equipo alternativo a jugar contra México. ¿Cuánto O sea, crees que quede Vero México contra Sudáfrica? No, yo dije que van a empatar. Van a empatar. Pero- una vez más. pero ¿por qué, Se viene Vero? la revancha y Sudáfrica tampoco va a dejar a México en su casa que gane. pero con una salvedad. México históricamente es un mejor equipo que Sudáfrica. Bueno, Cuando se pero enfrentaron en históricamente no te ha 2010, ganado ningún partido inaugural. También. Entiendo, pero México, a ver, en 2010 era un mucho mejor equipo que Sudáfrica. ¿No? Era el equipo anfitrión, fue un partido complicado, se fue adelante. Y así aún así El no equipo pudo. de Sudáfrica empató Rafa Márquez y terminaron 1-1. Hoy yo creo que las condiciones son muy diferentes a las de hace ya 16 años, ya llovió. Yo creo que hoy México sí es amplio favorito para llevarse los 3 puntos contra una selección que es de lo que hemos visto de los africanos, para mí de las más débiles. Y hablas de hace 16 años y para mí, de 16 años para acá, hay tantas selecciones mucho más arriba que México en cuanto a crecimiento. México está Pero también, estancado. por encima de Sudáfrica, pero... Pero ahí te va un dulce. Ahí te va un dulce para que tratemos de nivelar un poquito la balanza. Sí. Los europeos de la selección mexicana, Alemania 2006, 3, Sudáfrica 2010, 9, que era alto, Brasil 2014, 8, Rusia 2018, 11, Qatar, 9. Este mundial tiene 13. La primera vez en la historia que México tiene tantos jugadores en Europa. Claro, habrá que decir en qué nivel y en qué ligas, que es importante, es importante. Es lo que te iba a decir. Pero te veo muy negativa, pero yo No, te veía yo no hace les quiero 6 abrir los meses. ojos, a ver. Está bien, no estoy tratando de echar porras por diversión. Algo te pasó, Vero. No sé en qué momento la selección te rompió el corazón. Es que, a ver, una vez más, en el momento que me demuestren en la cancha que somos mejores que los demás, que venimos en crecimiento, que están en su mejor momento, y tú ahorita lo mencionaste, ok, demasiada cantidad de europeos, qué bueno, pero por favor, ¿en qué ligas, en qué equipos y tienen actividad o no? Por Dios, señores. Estoy Ni contigo. Santi Jiménez, que está en el mejor equipito junto con Raúl Jiménez, ellos dos están en los mejores equipos, ¿correcto? Y Ya, pero ¿cómo es su participación? No son ni las estrellas. dime que como si viene un Salah o viene un Mané. gente que diga su Mané, Sí, no. o sea, no vienen ese tipo de jugadores. La realidad es que yo te sigo sinceramente, o sea, yo confío en que los chicos van a seguir motivados y van a superar. Sudáfrica no te va a venir a jugar partido, no te va a venir a hacer un partido y a tratar de atacar a México. Va a estar repelegado atrás y jugando al contragolpe. Por eso, insisto, México debe de marcar un gol pronto porque va a estar sometiendo a Sudáfrica. Esa es mi lectura. Cada quien puede pensar lo que quiera, pero esa es mi lectura de lo que va a suceder. Y si se encierran atrás, Paco, ¿cómo le vamos a ganar a todos los jugadores que son de 2 metros de Sudáfrica? Penal para la selección mexicana. ¿En qué momento vamos Penalti. a sobrepasar? Mira, Penal. tienes Genera- a Luis genera Chávez, muy a Luis pocas Chávez que le, oportunidades le México pega de gol, ¿no? a Luis Chávez que le pega muy bien de fuera del área. Tienes a Gallardo que centra muy bien y ni siquiera por la altura, porque no necesitas ser alto para ganar el frente a un jugador alto. Debes de colocarte bien. Puedes tirar la diagonal hacia atrás y que lleguen los interiores y que pisen entre el penal y el área grande. O sea, hay muchas cosas. Y aparte, cuando tú estás sometiendo a un rival, la verdad es que pregunta al emperador, si te empiezan a tirar centros y a chutar, por muy bueno que seas como central, empiezas a tener esa inseguridad. Si se resbala, si le pega en la mano. Entonces yo creo que si México empieza a terminar muchas jugadas, los africanos se van a meter en un problema de inseguridad. Por eso es bien importante terminar las jugadas. Mira, Lo Pero bueno en es que eso, somos Paco, fuertes en a eso sí balón genera parado. dudas. Eso es importante. Perdón, Claro. Entonces metes a un memote, metes aquí a los... La verdad somos muy buenos a balón parado, la verdad. Sí, No, por buen eso, paso, pero ahí paso sí de genera, defensa. genera dudas. Perdón, ahí sí genera dudas, Paco, por el que México no genera tantas oportunidades de gol. Lo hizo ahora con Serbia, la verdad, generó muchísimas, agobió al rival, y eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Como tú dices, de los primeros minutos, estar encima de ellos. Además, hay una estadística que de los 26 seleccionados, el único que ha metido un gol en el Mundial es Luis Chávez, ¿no? Que fue el pasado en Qatar, ¿no? También Un golazo. escasea, ¿no? En ese tema, que, por ejemplo, Raúl Jiménez, que es uno de los goleadores, no ha metido un gol en el Mundial, pero las estadísticas también quedan atrás, ¿no? El jueves Y vemos va a meter un hombre. Julián, ves a Va a Raúl, anotar. que están en buen momento. Yo creo que sí, yo confío en que México puede hasta golear, la verdad, No, pero- Yo Venga, yo veo a papá, Sudáfrica. venga. Calma. Ese es el problema cuando inflamos el globo porque rápido se revienta, pero está bien, me gusta escuchar al emperador por fin inspirado y motivado a decir 9 puntos, porque la semana pasada andaba diciendo
vamos a quedarnos con 2 unidades. No, porque cómo venía el proyecto, Mercader, te generaba dudas. Los últimos partidos de México creo que han sido aceptables, ¿no? Vemos otras selecciones, la misma Francia fue Costa de Marfil y le ganó en su casa, España empató con Irak, o sea, realmente todas las selecciones han estado experimentando, ¿eh? Mira, ahí está Raúl Alonso Jiménez con la oportunidad de colocarse como el segundo máximo anotador en la historia del equipo tricolor. Está muy cerca de Javier Hernández. Claramente en este mundial sería una ultra hiper mega hazaña que lo igualara. No lo creo. No sería el caso de Klose o de otro goleador histórico, ¿no? Bueno, pero ¿está empatado con quién? Decía ahí, con Borghetti. ¿Quién estaba? Con Borghetti. Está pegado con Borghetti. A ver, marca un gol más y es el segundo máximo goleador. claro. Sí, pero tú te Ya refieres a conocimos, alcanzar a Ya más o menos. Ok, te voy a tirar algo, ¿ok? Va a alcanzar a Chicharito fácil, pero Raúl no mete goles en los mundiales. Aviso. No, tiempo. Aviso. Dijimos algo, que iba a empatar contra Sudáfrica. Ah, ya. No te convencimos para un 1-0 al 93. Ya, sí, está bien, sí. No, en el 93 Hemos logrado no, cambiar antes. el emperador y a Vero en menos de 20 minutos. Sí se puede. Sí se puede. ¡Pausa! André Jardín no descarta dirigir a Chivas. El hombre que ganó el tricampeonato con el América lo dijo esta semana sin ningún filtro. Y cuando escuchen sus palabras completas van a entender por qué este tema va a generar conversación durante meses en el fútbol mexicano. Armando González fue rechazado 3 veces por las fuerzas básicas del Guadalajara y estuvo a punto de regresar a Aguascalientes para siempre, y ahora va al Mundial como el mejor jugador del Clausura 2026. La historia completa que reveló el documental esta semana va a hacer que vean a la hormiga con otros ojos. Raúl Rangel es el portero titular de México para el debut contra Sudáfrica, y hay un 11 filtrado que tiene a 3 chiverías desde el primer minuto en el partido más importante que ha vivido el Tri en décadas. Eric Gutiérrez tomó su decisión sobre su futuro, y la razón que lo convence de quedarse en Guadalajara, aunque sea con otro equipo, dice algo muy humano sobre lo que un futbolista valora cuando la familia pesa más que el proyecto deportivo. Y hay un detalle en el contrato de Kevin Castañeda que confirma que Chivas negoció mejor de lo que la afición cree. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita. Comenzamos. Empecemos con la noticia más concreta y más positiva que tiene el chiverío en este inicio de mercado. Porque Kevin Castañeda ya tiene fecha de incorporación, ya tiene un rango salarial filtrado y hay un detalle en la operación que la afición rojiblanca tiene que conocer, porque habla muy bien de cómo negoció la directiva esta transferencia. Castañeda reportará con Chivas el próximo 15 de junio, el mismo día en que todos los jugadores de la plantilla están citados para los exámenes médicos y físicos de inicio de pretemporada, sin periodo de adaptación extra, sin llegada anticipada para conocer las instalaciones. El mediocampista se incorpora desde el primer día al mismo ritmo que el resto del grupo, lo que le da exactamente las mismas semanas de trabajo con Gabriel Milito que cualquier otro jugador del rebaño antes de que arranque la apertura el 16 de julio. En términos económicos, los reportes de Salary Sport sitúan el salario de Castañeda en Tijuana, en aproximadamente 7 millones de pesos anuales. En Chivas, ese número va a subir de manera significativa. Los reportes indican que su nuevo contrato podría rondar entre los 10 y 14 millones de pesos anuales, dependiendo de los bonos por rendimiento y objetivos deportivos que se incluyan en el acuerdo. Como referencia de escala, Brian Gutiérrez percibe alrededor de 15 millones de pesos anuales, lo que ubica a Castañeda en un escalón importante dentro de la estructura salarial de Verde Valle, sin llegar todavía al nivel de los jugadores más cotizados del plantel. Pero hay un detalle en la operación que no había salido a la luz con claridad en los reportes anteriores, y que cambia ligeramente la narrativa sobre la salida de Yael Padilla. Chivas estableció una cláusula de recompra dentro del acuerdo con Tijuana. Eso significa que el Guadalajara mantiene el derecho de recuperar al canterano en el futuro si su desarrollo en los Xolos produce el rendimiento que la directiva esperaba, y que en Verde Valle nunca pudo consolidarse. Esa cláusula no es un detalle menor. Es una señal de que la directiva no cerró la puerta definitivamente sobre Padilla, aunque haya decidido que en este momento no tiene espacio real en el primer equipo rojiblanco. Lo que el conjunto de esta operación muestra cuando se ve completo, $3 millones más Padilla con cláusula de recompra a cambio del mejor evaluado mexicano del Clausura, es una directiva que aprendió a negociar sin pagar de más y sin perder completamente el control sobre sus activos de cantera.
Eso es exactamente lo que Chivas necesita hacer de manera consistente para que su modelo de negocio sea sostenible a largo plazo. Pero mientras Castañeda se prepara para llegar, hay movimientos en el entorno chiverío que esta semana tuvieron desarrollos que merecen análisis con más detalle del que los medios les dieron. Dato rápido antes de continuar. Óscar Macías está descartado definitivamente como refuerzo de Chivas. El mediocampo ya tiene suficiente competencia con Castañeda, Gutiérrez, Gobea, Alvarado y Álvarez para agregar otro jugador en esa zona. Y Daniel Aguirre y Jonathan Pérez ya están entrenando juntos antes de que arranque la pretemporada oficial el 15 de junio. Los dos jugadores mexico-estadounidenses se reunieron en una clínica en Los Ángeles donde coincidieron durante su etapa en el Galaxy. Mantienen una amistad previa que los llevó a anticipar el trabajo físico para presentarse en las mejores condiciones posibles. Esa mentalidad de prepararse sin que nadie lo exija es exactamente el tipo de actitud profesional que Milito valora en sus jugadores y que puede marcar la diferencia cuando llegue la competencia por minutos en el Apertura. Eric Gutiérrez va al Atlas. La decisión que llevaba semanas tomando forma finalmente se clarificó esta semana. Y la razón que la termina de definir no tiene nada que ver con el proyecto deportivo de los Zorros ni con el dinero que pueda ofrecerle el club rojinegro. Tiene que ver con algo mucho más simple y mucho más humano. Su familia está en Guadalajara. Sus hijos son felices en sus escuelas. Acaba de convertirse en padre de nuevo. Y moverse a Torreón para jugar en Santos significaría separarse de todo eso durante meses o llevarse a su familia a empezar de cero en una ciudad diferente. Cuando un futbolista llega a ese punto de su carrera, cuando las prioridades personales empiezan a pesar tanto como las profesionales, las decisiones de mercado dejan de ser puramente deportivas y se vuelven profundamente humanas. Y Eric Gutiérrez tomó la decisión más coherente con ese momento de su vida. Atlas le ofrece continuar en la ciudad donde tiene establecida su rutina, su familia, su estabilidad cotidiana. Santos le ofrecería quizás un proyecto deportivo interesante, pero a un costo personal que en este momento de su vida no está dispuesto a pagar. Para Chivas la operación también tiene una lógica muy específica que va más allá de encontrarle acomodo a un jugador fuera de los planes de Milito. Eric Gutiérrez es uno de los 10 futbolistas con mejor sueldo del plantel rojiblanco, percibiendo alrededor de 13 millones de pesos anuales. Liberar esa ficha salarial le da a la directiva de Alejandro Manso un margen de maniobra adicional para buscar los refuerzos que Milito necesita en la contención, posición que sigue sin resolverse después del descarte definitivo de Denzel García. Desde esa perspectiva, la salida del Guti no es solo una baja deportiva, es una decisión financiera que financia directamente el siguiente movimiento del mercado chiverío. Hay también una dimensión histórica en esta operación que la afición rojiblanca tiene que procesar con la madurez que merece. Que un jugador que vistió la camiseta del Guadalajara se ponga los colores del Atlas no es inédito. Omar Bravo, Sergio Santana y hasta Fernando Quirarte lo hicieron en su momento. Pero ninguno de esos casos fue tan directo e inmediato como el de Gutiérrez, sin un periodo largo entre un club y el otro, dentro de la misma temporada, dentro de la misma ciudad. Eso es lo que hace este movimiento más polémico que cualquier antecedente histórico y lo que va a generar debate en Verde Valle durante semanas, independientemente de que la decisión tenga una justificación personal completamente comprensible. Pero mientras el Guti resuelve su futuro en la misma ciudad, hay una alineación que se filtró esta semana que tiene a toda la afición chivahermana con el corazón en dos lugares al mismo tiempo, porque incluye 3 jugadores del rebaño desde el primer minuto del partido más importante del año. Raúl Rangel es el portero titular de México para el debut del Mundial contra Sudáfrica. El periodista Gibran Araige de TUDN filtró el 11 que Javier Aguirre tiene en mente para el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca el 11 de junio. Y la alineación incluye 3 chiverías desde el primer minuto. Rangel en el arco, Brian Gutiérrez en el mediocampo y Roberto Alvarado en el ataque. Para entender la magnitud de ese dato hay que recordar de dónde viene Raúl Rangel. Debutó en Primera División con Chivas el 1 de octubre de 2023. Menos de 3 años después es el portero titular de México en un mundial. Y cuando en aquella conversación con Osvaldo Sánchez y Duilio Davino dijo antes de debutar que se veía a sí mismo defendiendo el arco del Tri en la Copa del Mundo, y la respuesta fue risas. El Tala no estaba bromeando, estaba describiendo exactamente lo que iba a ocurrir. Esa clase de convicción silenciosa que no necesita aplausos para sostenerse
es lo que diferencia a los jugadores que cumplen su potencial de los que se quedan en el camino. El 11 filtrado por Aray ubica a Israel Reyes, César Montes, Johan Vázquez y Jesús Gallardo en la defensa, con Eric Lira, Álvaro Fidalgo y Brian Gutiérrez en el mediocampo, y Raúl Jiménez y Julián Quiñones en el ataque. Si esa alineación se confirma, el debut de México contra Sudáfrica va a tener 3 jugadores del rebaño en posiciones clave del equipo. Rangel como el último hombre, Gutiérrez como el motor creativo del mediocampo y Alvarado como el desequilibrio por la banda. Hay que mencionar el contexto sobre Brian Gutiérrez porque la situación sigue sin estar completamente resuelta. El mediocampista entrenó diferenciado el sábado pasado, generando incertidumbre sobre su disponibilidad para el debut, aunque los reportes más recientes no confirman una lesión de gravedad y apuntan a una gestión de cargas preventiva. Si Gutiérrez llega al 100% para el 11 de junio, el Tri tendrá en ese mediocampo exactamente la combinación que Aguirre fue construyendo partido a partido durante la preparación mundialista. Y la afición chiva hermana tiene razones reales para estar ilusionada. 3 de sus jugadores en el 11 titular del partido inaugural de un mundial jugado en casa es un reconocimiento institucional al proyecto de Chivas que ninguna estadística de Liga MX puede replicar con la misma resonancia. Pero antes de llegar al tema que cerró esta semana de la manera más inesperada posible, hay una historia que salió a la luz a través de un documental y que cambia completamente la manera de entender el camino de uno de los jugadores más queridos del chiverío. Si llegaron hasta aquí es porque el rebaño sagrado les corre por las venas. Denle like ahorita, ayuda a que más chiva hermanos encuentren este análisis. Y seguimos con lo más importante del video. Armando González estuvo a punto de abandonar el fútbol. Esa es la historia que el documental de Claro Sport La Selección en tus manos reveló esta semana Stone a través de un adelanto que en cuestión de minutos se viralizó entre los aficionados mexicanos que siguen de cerca la historia del jugador que hoy va a un mundial con la camiseta del Tri. La historia empieza mucho antes del debut, mucho antes del gol que lo lanzó al estrellato, mucho antes de que la afición chiva hermana aprendiera a pronunciar el nombre de Armando González con el tipo de afecto que solo generan los jugadores que conectan de manera auténtica con la gente. Empieza con un niño que fue rechazado en más de una ocasión durante sus pruebas en las fuerzas básicas del Guadalajara. Un niño que volvía a su casa después de cada intento fallido y que llegó a un punto donde pensó con total seriedad que el fútbol profesional simplemente no era para él. Sus propias palabras en el documental son las más honestas que puede pronunciar alguien en ese nivel de exposición. El fútbol no es para mí. No como una frase dramática para el relato, sino como una conclusión genuina que llegó después de demasiados portazos consecutivos. El testimonio de su madre en el mismo documental agrega la dimensión más dolorosa de esa etapa, la tristeza con la que Armando regresaba a casa después de cada intento fallido, el peso emocional que esos rechazos tenían en un niño que todavía no entendía por qué la puerta no se abría. Hubo un momento específico en ese proceso donde la hormiga contempló regresar definitivamente a Aguascalientes y dejar atrás el sueño de ser futbolista profesional. Esa decisión estuvo cerca. No fue un pensamiento pasajero de un momento difícil. Fue una consideración real, con fecha posible, con el peso de las negativas acumuladas haciendo que la rendición pareciera la opción más sensata. No se rindió, siguió insistiendo. Encontró la manera de entrar a la cantera rojiblanca, escaló categorías paso a paso, debutó en Liga MX, se convirtió en campeón de goleo, ganó el premio al mejor jugador del Clausura 2026 por votación popular y ahora va a un mundial. Eso no es un arco narrativo de película. Es la realidad documentada de lo que puede ocurrir cuando alguien tiene la mentalidad correcta para resistir el rechazo el tiempo suficiente. Uno de los momentos más emotivos del adelanto tiene como protagonista a Mateo Chávez, el exjugador de Chivas hoy en el AS Alkmaar de Países Bajos. Chávez, que compartió formación con González en Verde Valle, anticipó que la hormiga terminaría jugando un mundial con la selección mexicana. Lo dijo cuando todavía no era evidente para nadie más que para él. Esa clase de fe en el potencial de un compañero, en el momento correcto, con la convicción correcta, es exactamente el tipo de apoyo que un jugador joven necesita en los momentos donde la duda propia es más poderosa que cualquier crítica externa. Lo que la historia completa de Armando González enseña cuando se ve en perspectiva desde el rechazo hasta el mundial es algo que va mucho más allá del fútbol.
Es una demostración de que el talento sin mentalidad no llega a ningún lado y que la mentalidad correcta puede compensar las puertas cerradas el tiempo que haga falta. El rebaño no lo vio a la primera, ni a la segunda, pero cuando finalmente le abrieron la puerta, él estaba listo para aprovecharla de una manera que ninguno de los que lo rechazaron al principio podía anticipar. Eso es la hormiga González. Y ahora va al Mundial. Pero hay algo que dijo esta semana el técnico más exitoso de la historia del América, que tiene a toda la afición chiva hermana con un pensamiento que hace 3 días habría parecido imposible de tener. André Jardín no descarta dirigir a Chivas. Léanlo de nuevo porque la primera vez no entra bien. El técnico que ganó el tricampeonato con el América, el entrenador más ganador de la historia del club azul crema, el brasileño que llenó de títulos el nido de Cuapa durante 3 años, dijo en entrevista con Fox Sports que no cierra las puertas a ningún club de la Liga MX en el futuro. Y cuando el periodista fue específico sobre si eso incluía a los rivales del América, Jardine no esquivó la pregunta con la diplomacia de quien quiere quedar bien con todos. Respondió con una honestidad que sorprendió incluso a quienes lo conocen de cerca. Sus palabras exactas: de verdad sería muy poco inteligente para mí decir que solo trabajaré en América. Yo me imagino trabajando muchos años en la Liga Mexicana, me imagino teniendo muchos pasajes aquí. Hoy tengo una identificación muy grande con América y en un futuro vamos a ver porque América podría estar muy bien servido de entrenador y yo sin empleo queriendo trabajar. Y puede pasar que otro club me invitará a venir a la Liga Mexicana. De verdad, no cierro las puertas a nadie porque me encanta la liga y me encanta el país. No cierra las puertas a nadie. En una liga donde Chivas y América son los 2 clubes más grandes, más seguidos y más poderosos del país, esa declaración tiene una implicación que cualquier chiva hermano puede leer sin necesidad de interpretación. En algún momento futuro indeterminado, si las condiciones son correctas, Jardín podría estar sentado en el banquillo del Guadalajara. Ahora, hay que ser precisos sobre lo que Jardín también aclaró en la misma entrevista para que este tema no genere expectativas que no corresponden a la realidad del corto plazo. El técnico fue claro: no se ve saliendo del América para ir directamente a otro club mexicano porque no lo considera inteligente desde el punto de vista de su relación con la afición azul crema. El próximo destino de Jardín va a ser en otra liga, fuera de México. No va a ser en México, puedo asegurarlo. Dijo sobre su siguiente trabajo: la posibilidad de Jardín en Chivas es una posibilidad futura, hipotética, condicionada a que el América esté muy bien servido de entrenador y a que él esté sin empleo queriendo trabajar. No es inminente, no es la próxima temporada. Es una puerta que no cierra, y eso en el mundo del fútbol ya es mucho más de lo que cualquier aficionado del chiverío esperaba escuchar de ese técnico específico. Lo que esa declaración dice sobre la manera en que Jardín entiende su carrera es revelador. Y dice algo que conecta directamente con lo que Chivas busca en un técnico cuando los proyectos de largo plazo tienen éxito. Jardín habló de imaginar muchos pasajes en la Liga MX, lo que implica una visión de una carrera construida en México durante años, con distintos clubes, con distintas etapas, con la liga como escenario central de su trabajo durante la mejor parte de su vida profesional. Esa visión no es la de alguien que piensa en México como un destino temporal de paso hacia algo más grande. Es la de alguien que genuinamente ama este fútbol y que quiere seguir siendo parte de él de maneras que todavía no están completamente escritas. Lo que resulta más significativo de esta historia cuando se ve completa no es solo la posibilidad de Jardín en Chivas, aunque esa posibilidad sea suficiente para encender la imaginación de cualquier chiva hermano. Es lo que esa posibilidad dice sobre la Liga MX como ecosistema. Cuando el mejor técnico de un club puede imaginarse dirigiendo a su rival histórico en el futuro, sin que eso se sienta como una traición, sino como una evolución natural de una carrera construida en un país que ama, esa liga tiene una salud y un atractivo que pocas competencias en el mundo pueden replicar. El fútbol mexicano le importa a Jardín de verdad, y si algún día ese interés toma la forma de una camiseta rojiblanca, la afición chiva hermana va a tener que procesar emociones que hoy todavía no tiene palabras para describir. ¿Creen que Jardín podría llegar a dirigir a Chivas en el futuro? Y si llegara el momento, ¿lo aceptarían o sería demasiado para el corazón chiverío? Échenme su respuesta en los comentarios porque quiero leer exactamente lo que piensa la afición sobre esto. En el próximo video les voy a contar cuál es el nombre concreto que Chivas tiene como primera opción para reforzar la contención.
el que no es ninguno de los que los medios han mencionado hasta ahora, y por qué ese jugador específico encaja mejor en el esquema de Milito que cualquier alternativa disponible en el mercado. Suscríbanse para no perdérselo. Denle like si llegaron hasta aquí, activen la campanita para no perderse ningún análisis, y nos vemos en el próximo video.